Estás escuchando el canal Los Hilos de Vida. El tema de esta noche es la conversación interna, y déjame decirte que si realmente lo crees, hasta el punto de aplicarlo verdaderamente, nada es imposible. Si lo crees de tal manera que te sientes impulsado a intentarlo de verdad, no te costará nada. Lo único que te llevará es un poco de tiempo, pero debes ser diligente y observar cuidadosamente lo que estás haciendo en tu interior. Pablo nos dice en su carta a los Efesios que debemos despojarnos de las conversaciones anteriores, que son corruptas. Él lo llama el hombre viejo, y nos insta a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Luego nos dice que nos revistamos del nuevo hombre, que ha sido creado en justicia, Efesios 4:22. La justicia es el pensamiento correcto, siempre dirigido hacia el cumplimiento de tu deseo. Eso es el pensamiento correcto. Nos dice que no recibiste esto que ahora estás haciendo, refiriéndose al hombre viejo, de Cristo. No aprendiste así de Cristo, dice el versículo 20. Esa es su palabra. Tú puedes concebir que aprendiste de Cristo. Tú sí aprendiste sobre Cristo de la misma manera que aprendes sobre matemáticas, sobre música o sobre cualquier otra cosa en este mundo. Tienes que aprender sobre Cristo y el mundo cristiano en su totalidad. Al limitarse a la biografía humana de Jesús, se ha privado del conocimiento de Cristo. No saben quién es Cristo porque piensan que, si conocen y creen implícitamente que un hombre nació sobrenaturalmente, vivió en esta tierra, tuvo la muerte más horrible y luego resucitó, al aceptar esa historia, eso es Cristo. Pero hay mucho más en Cristo. Así que esta noche hablaremos de cómo esta conversación interna. Primero nos dice: los que te ultrajaban cayeron sobre mí, los ultrajes de los que te ultrajaban cayeron sobre mí. Salmo 69:9. Aquí hay un principio. Como cualquier principio en este mundo, es impersonal. En Cristo no hay judío, no hay griego, no hay libre. No hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer. Todos son uno en Cristo. Gálatas 3:28. Entonces, en Cristo, uno. No hay división. Y todo lo que el hombre alguna vez te haya hecho a ti o tú le hayas hecho al hombre cayó sobre mí. ¿Quién soy yo entonces? Soy aquel sobre quien caen todas estas cosas. Tu maravillosa imaginación humana. Así que Blake exclamó: ¿qué he dicho? ¿Qué he hecho? Estas palabras inmortales, estas palabras humanas todopoderosas. Así que me siento y pienso: nadie me ve, nadie me oye, estoy completamente solo. Puedo simplemente sentir lástima por mí mismo y salir al patio trasero a comer gusanos. Y entonces me siento muy apenado por mí mismo. Continúo estas conversaciones internas, sintiéndome horrible, y luego llego a la conclusión. ¿Qué he dicho? ¿Qué he hecho? Palabras humanas todopoderosas. Si el hombre solo comprendiera que todo lo que está haciendo recae sobre él mismo. Y ese ser es Jesucristo. No hay nada en este mundo excepto Dios. Y Dios se hizo hombre para que el hombre se convierta en Dios. Y al convertirse en hombre, es uno con la imaginación humana. Ese es Dios. Ahora puedo sentarme en silencio y mantener la conversación más celestial, y sé que se hará realidad. No hay poder en el mundo que lo detenga si soy fiel a ello. Ahora déjame compartir contigo una historia sencilla que llegó en el correo de esta mañana. La persona que la escribió es seguidor de este canal. Los Hilos de Vida. Aprovecho este momento para invitarte a dejar tu comentario y suscribirte al canal. Tu apoyo es de mucha ayuda para nosotros. Él cuenta que visitó a un cliente en la zona de la playa, y durante la conversación surgió algo sobre la imaginación. Se emocionó mucho y le contó al cliente lo que sabía sobre la imaginación. Entonces, el cliente le dijo: pareces tan entusiasmado, tan completamente cautivado. ¿Te gustaría hablar en mi club? Se llama el Club de Hombres de Unidad. Mi amigo respondió: por supuesto. De inmediato fijaron la fecha. Esto fue el mes pasado, hace solo un mes. Después de recibir esta invitación, mi amigo regresó a casa. El hombre le había dicho: solemos tener entre 18 y 20 personas, pero lo que haré es esto. Organizaré una noche de damas,
y ellas traerán a sus amigas, así que trataremos de reunir a tantas personas como sea posible, porque no caben muchas, dijo él. El lugar tiene una capacidad máxima de 65 personas. Entonces, mi amigo simplemente se imaginó que el lugar estaba casi lleno o a su máxima capacidad. Lo hizo 3 veces, me contó en su carta. 3 veces controlé mi imaginación donde escuchaba a las personas felicitarme por lo que había dicho. Las escuchaba decir cuánto les había gustado, cómo lo aplicarían y tratarían de aplicarlo, y todas estas cosas las imaginaba, en una conversación interna conmigo mismo. El día que di mi charla, había 64 personas presentes, una menos que la capacidad total. Al final de la reunión, recibí felicitaciones de todos lados. Una señora me dijo que representaba al club noruego, y me preguntó si podría hablar para ellos, a lo cual acepté. Lo hice a principios de este mes. Muchas de las damas pensaron que yo era un clérigo, porque dijeron que nunca habían escuchado a un ministro tan liberal en su interpretación de las escrituras. Bueno, él dijo, una cosa que sí sé hoy, es que este clavo se ha clavado más profundamente que nunca, en mi propia convicción interna de la verdad de lo que hablas. Le dije esta noche, cuando volvió a verme, toma un objetivo para este año. Si tienes un objetivo, y es en términos de dólares y centavos, lo que sea que hayas ganado este año, multiplícalo por 10, multiplícalo por 20. Ya sabes que todo es conversación interna, de todos modos. ¿Qué importa lo que otros ganen? Lo que ellos hayan ganado, hazlo tú también. No estarás mejor solo porque lo hayas hecho. No estarás más cerca del objetivo del despertar como Dios mismo. Pero estás viviendo en el mundo de César, y ahora has descubierto cómo hacerlo. Deshazte de las conversaciones anteriores que pertenecen al hombre viejo, porque esas son corruptas, y revístete del hombre nuevo, que ha sido creado en justicia, en el uso correcto del pensamiento. Así que, si cada día te sorprendes haciendo lo que no deberías hacer, regresa inmediatamente. No te critiques, no te condenes, simplemente toma tu maravillosa imaginación, dirígela de nuevo hacia el objetivo, y continúa con estas conversaciones internas, desde las premisas de un deseo cumplido. Así no tendrás que quedarte atónito y decir, como dijo Blake, ¿qué he dicho? ¿Qué he hecho? Palabras humanas todopoderosas. Jerusalén, el hombre no tiene idea de lo que está haciendo mañana, tarde y noche con sus conversaciones internas, y ningún poder en el mundo puede detenerte de alcanzar tu deseo cumplido, si eres consistente con estas conversaciones internas. Eso es hacia lo que tú y yo nos estamos moviendo. Así que estas conversaciones internas, toma la historia de mi amigo Freedon Berry. En junio, le dijo a todos sus amigos lo que quería para Navidad. Es apasionadamente aficionado a la música, y deseaba la interpretación de Tristán e Isolda por Flagstad, más que cualquier otra cosa. Llegó la Navidad, y recibió muchos discos, pero no ese. Todos le dijeron que habían buscado por todas partes, pero no pudieron conseguirlo. Entonces, después de que pasó la Navidad y no recibió el disco, se sumergió en un momento de silencio, y comenzó una conversación interna entre él y el vendedor. Pidió su disco y el vendedor le respondió, sí, lo tenemos, señor. Cuando todo se volvió real para él, tomó los tonos de la realidad de forma natural. Entonces, físicamente, hizo un viaje a la tienda y lo pidió. El hombre le dijo, no lo tenemos, señor. Mentalmente, él le respondió al vendedor, eso no es lo que escuché que dijiste. Puso por encima de lo que escuchó con el oído externo, lo que había escuchado con el oído interno, y eso debía tener prioridad sobre lo que escuchaba externamente. El oído externo debía confirmar lo que él había escuchado internamente. Dijo, eso no es lo que escuché que dijiste. Cuando estaba a punto de salir de la tienda, notó un estuche de disco, de esos estuches vacíos que solo anuncian un disco, y era Tristán e Isolda, interpretado por Flagstad. Le dijo al vendedor, no deberías anunciar mercancía que no tienes. El vendedor respondió, tiene razón, señor, y alcanzó el estuche en ese momento para quitarlo, solo para descubrir que no era un estuche vacío. Era el álbum completo de Tristán e Isolda. Había estado allí por más de 8 meses. Y en ese intervalo, docenas,
Tal vez un centenar de personas que querían ese disco, lo pidieron, y al pensar que era un estuche vacío que solo anunciaba el disco, no dijeron nada al respecto. Sin embargo, él se sintió impulsado a decir: no deberías anunciar mercancía que no tienes en existencia. El hombre estuvo de acuerdo con él y lo tomó de la parte superior, solo para descubrir que no estaba vacío. No aceptó un no por respuesta. En una edición de Los Angeles Times, hubo una entrevista con el primer ministro de Inglaterra, Wilson, y el reportero le preguntó cuál fue su reacción, cuando el líder de China y el líder de Vietnam del Norte dijeron no a su solicitud de permitir que su ministro de Asuntos Exteriores, un ministro itinerante llamado Walker, los visitara para tratar de poner fin al conflicto en Vietnam. Ellos dijeron que no lo aceptarían. Entonces, el reportero le preguntó al primer ministro: ¿qué dice usted a eso? Y su respuesta me emocionó. Nunca aceptas un no en mi trabajo. Nunca aceptas un no en mi trabajo. Así que vas y preguntas, y si te dicen no, no aceptas ese no. Allí estaba el disco, esperando por él durante más de 8 meses. Sus amigos no pudieron encontrarlo. Tomaron la palabra del vendedor de que no lo tenían. Te digo que comiences estas conversaciones internas. Notarás, porque todos somos criaturas de hábitos, que tendrás un hábito que superar. A lo largo del día, te encontrarás pensando negativamente 1000 veces, y manteniendo discusiones con 1000 personas desde premisas de deseo no cumplido. No trates de justificarlo. La mente promedio, al no saber esto y conocer esta historia, dirá: déjame terminar primero. Déjame terminar mi conversación negativa primero y luego lo haré. Quiero decirle algo, así que traemos ante nuestra mente a alguien, y mantenemos esta conversación negativa. Nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, pero es tan placentero desde un punto de vista negativo que queremos terminarlo. Así que continuamos en el estado negativo, y lo terminamos antes de cambiar al positivo. No pierdas tu tiempo precioso. En el momento en que te des cuenta de que estás llevando a cabo estas conversaciones negativas, detente y regresa sin ninguna conversación contigo mismo, sin condenarte, sin justificar lo que hiciste. No lo hagas. Regresa al hombre nuevo. Deshazte del hombre viejo, que él dice es corrupto, y el hombre viejo está atado a conversaciones. Deshazte de las conversaciones anteriores, el hombre viejo que es corrupto, y revístete del nuevo hombre, que ha sido creado en justicia. Bueno, si el hombre viejo está atado a mis conversaciones anteriores, el hombre nuevo debe estar atado a mis conversaciones futuras. Comienza ahora mismo. Todo esto está dentro de nosotros. Hermés, en su obra Hermética, escrita justo alrededor del tiempo en que se estaba recopilando la historia de Cristo, algunos dicen que fue hace 50 años antes de Cristo. Otros afirman que hace 50 años después de Cristo. Pero es dentro del mismo periodo en que los grandes evangelistas estaban reuniendo la historia de Cristo, esta historia fantástica del mundo. Dijo: hay 2 dones que Dios ha otorgado únicamente al hombre y a ninguna otra criatura, ningún otro ser mortal. Nombra estos dones como mente y habla, y nos dice que estos dones, mente y habla, si se usan correctamente, harán que el usuario de estos no sea diferente de los inmortales. Y cuando abandone el cuerpo, la mente y el habla serán sus guías, y la mente y el habla lo llevarán a la compañía de los dioses y las almas, que han alcanzado la bienaventuranza. Porque si lo que mi amigo me contó esta noche en su carta, y que confirmó verbalmente hace apenas unos minutos, es verdad, y sé por mi propia experiencia que lo es, ¿qué poder en este mundo puede detenerme de alcanzar mi meta si uso correctamente la mente y el habla? El mismo Hermés nos dice que el habla es la imagen de la mente, y que la mente es la imagen de Dios. Bueno, si el habla es la imagen de mi mente, y mi mente reflejada en el habla es la imagen de Dios, entonces conozco a Dios. Sé lo que está haciendo dentro de mí. Pero, ¿quién lo está haciendo? Yo lo estoy haciendo. Por lo tanto, Él y yo somos uno. Así que nos dice que aquello que se manifiesta o que es manifestado, y aquello que ha sido o será, es no manifestado, pero no está muerto. Así, la actividad eterna de Dios anima todas las cosas. Por lo tanto, aquello que ha sido, o aquello que será no está muerto. No está ahora manifestado, pero sé cómo manifestarlo.
Porque si el habla refleja mi mente, y mi mente refleja a Dios, y el alma, que es mi propia imaginación, pues es la única alma de la que puedo hablar, ya que lo he demostrado por experiencia, anima cosas que aparentemente no son así, pues el alma, la animación eterna de Dios, la realidad eterna de Dios, anima todas las cosas. Así que pensaré en ti, y te escucharé contarme las noticias más emocionantes del mundo. En cuanto a ti mismo, siéntate en silencio y escucha, como si realmente estuvieras oyendo. Bueno, ¿quién está escuchando? Yo estoy escuchando. Entonces, estoy animando lo que estoy oyendo. Si escucho como si realmente lo hubiera oído, y me mantengo fiel a lo que he oído, y este principio es verdadero, entonces no hay poder en el mundo que pueda detenerlo de hacerse realidad. No importa si eres bueno o malo a los ojos del mundo. Este es un principio. Si voy a limitar mi conocimiento del cristianismo simplemente a la biografía humana de Jesús, me estaré robando la realidad de Cristo. Cristo es todo abarcador. Él es todo. Decir creo en Cristo y luego ir a la iglesia el domingo. ¿Qué escucharon? Escucharon la historia de Jesús, una historia tal como está registrada en los Evangelios. Nació de una manera extraña, vivió una vida normal, fue acusado injustamente y pagó el precio extremo, y luego resucitó de entre los muertos, lo cual tendrá lugar este próximo domingo a los ojos de la cristiandad. Pero, se les ha hablado del poder de Cristo. Se les ha dicho que Cristo es el poder creativo y la sabiduría de Dios. No se les ha dicho nada de eso. Ven a un hombre pequeño, que se sacrificó hace 2,000 años, un hombre que se entregó por nosotros. Ciertamente, Él se entregó por mí, se convirtió en mí, se convirtió en ti. Él está enterrado en ti ahora mismo, como tu propia maravillosa imaginación humana. Debo probarlo ahora. Mi amigo, esta noche, habiendo probado esto, sabe que esta noche desde la experiencia, sabe quién es Cristo, porque Cristo hace todas las cosas. Por Él, todas las cosas fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Juan 1:3. Si realmente se detuviera y llevará a cabo una conversación, donde están presentes unas 18 personas, pero tiene una audiencia encantadora, y les está contando hasta el punto en que lo felicitan, y le piden que hable en otros clubes, y luego, en un mes, recibe una invitación de 4 clubes diferentes para hablar. Nadie lo conocía antes, solo una persona que era un cliente. Y aquí esta noche, sabe exactamente cómo lo hizo. Dijo que todo fue impulsado por un pensamiento que expresaste hace aproximadamente un mes. Dijiste a los presentes, salgan y cuenten la historia de Jesucristo. Cuenten a Jesucristo como su propia maravillosa imaginación humana. Y, por lo tanto, la imaginación crea la realidad. Dijo, salí cargado con ese pensamiento. Entonces, la oportunidad surgió en cuestión de días. Llamé a un cliente y comenzamos a conversar cuando, de repente, usé la palabra imaginación y él también usó la palabra imaginación. Comencé a explicárselo, y entonces llegó la invitación para hablar en su club. Bueno, no lo planeé así. Simplemente salí cargado con lo que dijiste. Sal y cuenta la historia de Cristo. Se me dijo que contara la historia de Cristo. Claro, la historia tal como está registrada en los Evangelios. Eso es verdad. Se desarrollará en ti. Cada parte se desplegará en ti. Pero mucho antes de que toda la historia, el drama, se desarrolle en ti, usa el poder de Cristo si realmente quieres trascender tu actual situación financiera. Puedes hacerlo. Tu estatus en este mundo, sea cual sea, no importa, puedes lograrlo. Puedes hacerlo controlando tu propia maravillosa imaginación humana, así como la controlas con palabras. Somos, por así decirlo, animales parlantes. No puedes dejar de hablar. Te levantas por la mañana, y antes de ver a alguien, conscientemente estás hablando contigo mismo. ¿No es así? En tus sueños, estás hablando contigo mismo, y a lo largo del día, estás hablando contigo mismo. Y permíteme decirte, como alguien que ocupa este espacio 2 veces a la semana y que responderá a las cartas que se traigan, dedicando toda mi vida a ello en este mundo extraño y maravilloso.
Tengo que detener mi conversación interna en cada momento. Deja que eso te anime. En cada momento en que me encuentro reflexionando sobre una carta recibida donde no había gratitud alguna, solo quejas, a pesar de que una docena de cosas salieron maravillosamente, y tu reacción es, ¿y qué? Punto. Tienes que detenerte de inmediato. En cuanto te des cuenta de lo que estás haciendo, debes detenerte y regresar al camino del pensamiento positivo. Por lo tanto, si yo, como maestro, puedo confesar que cada día me doy cuenta de la conversación interna negativa y debo detenerla, entonces mi corazón se dirige a todos aquellos que no están realizando el trabajo profesional en esto, porque ¿qué deben estar haciendo a lo largo del día? Nada en este mundo llega a ser sin la asistencia de estas conversaciones internas. Nos dice el libro de Isaías: mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello que yo deseo. Isaías 55:11. Cada palabra, entonces, es pensamiento positivo. Cada palabra logrará aquello que yo deseo. Ninguna palabra puede regresar vacía si lo hago de esa manera. Si consideras que en el transcurso de un día desperdicias tu tiempo, dedica 5 minutos a conversaciones internas constructivas. Esto superará gran parte de lo negativo. Dedica 5 minutos, siéntate en silencio contigo mismo, y lleva a cabo estas maravillosas conversaciones internas desde el deseo cumplido. Permíteme decirte que ningún poder en el mundo puede detenerlo de llegar a cumplirse. Debe lograr aquello que yo deseo, así que te estás complaciendo con este estado interno. Y si tomo esta historia de la palabra de Dios, está bien, la palabra es mi discurso interno. Dijo Hermes que la unión de la mente y las palabras es la vida. Así que hago que algo cobre vida, al llamar a una cosa que no se ve como si ya se viera, y lo no visto se convierte en visto. ¿Cómo lo llamo? Lo llamo a través de mis conversaciones internas. Así que me siento en silencio, y llevo a cabo una conversación interna desde los supuestos de un deseo cumplido, y de repente, lo no visto se convierte en visto. Porque, como dijo Hermes, aquello que es está manifestado. Aquello que ha sido o será no está manifestado, pero el alma, que es la actividad eterna de Dios, anima todas las cosas. La alma es mi imaginación, de la cual estoy seguro. No las divido. Cuando hablo del alma del hombre, estoy hablando de tu propia maravillosa imaginación humana. Y eso es Jesucristo, que es el poder creativo del universo. Entonces, tomaré algo que no se ve como si ya se viera, llevaré a cabo una conversación desde la premisa del deseo cumplido, y lo traeré al mundo. Permíteme decirte que los hombres ni siquiera serán conscientes de ello, pero todos aquellos que han tenido éxito, lo han hecho de esta manera. Hoy en día hay personas tan enfocadas en ganar dinero, que no piensan en nada más, por lo que todas sus conversaciones internas están basadas en la premisa de empresas exitosas en la obtención de dinero. No estoy diciendo que tú quieras dinero. No estoy diciendo que estés satisfecho con lo que tienes. Solo estoy señalando al vasto mundo que, sea lo que sea que desees en este mundo, hay una conversación interna que, si es verdadera, implicará que ya lo has realizado. Y llevas a cabo estas conversaciones internas. No dejes que nadie te diga que nadie puede detenerte. No pueden detenerte. Alguien esta misma noche en una celda puede estar, de hecho, poniendo en movimiento el conflicto de mañana. Llevan a cabo una conversación dentro de sí mismos, desde alguna premisa horrible basada en un sentimiento de haber sido abusado, maltratado o aprovechado. Ahí están, y lo llevan consigo, y nadie puede detenerlo. No pueden detenerlo, pero tú y yo, sabiendo esto, déjalos tranquilos porque no puedes detenerlos de todos modos. Déjalos ser exactamente como son. Pero tú y yo podemos comenzar nuestras propias conversaciones positivas, y de alguna manera, modificarlo en nuestras vidas. Si no vivimos de esta manera, vamos a caer víctimas de lo que ellos están haciendo. Te lo digo por mi propia experiencia. Así que estas conversaciones internas son parte del misterio de Cristo. Salir de aquí esta noche y decir creo en Cristo, creo que nació como enseñan las iglesias y el Evangelio insinúa, y creo que al ser cristiano, eventualmente, porque creo en Él, seré salvado es maravilloso y perfectamente admirable. Pero si eso es todo lo que creo, viviré una vida horrible aquí porque no conozco el verdadero misterio de Cristo.
Creer solo en esa biografía humana no es suficiente. Escucha estas palabras, que verdaderas y que simples son. Aprendiste a Cristo, pero no aprendiste así a Cristo. ¿Puedes imaginarlo? Léelo en el 4º capítulo, el 20º versículo del libro de Efesios. No aprendiste así a Cristo. Ellos llevaron su vida como estaban, creían en la historia de Cristo, pero eso no era todo lo que creían. Eso era todo lo que creían. Y Él les dice, no aprendiste así a Cristo. Deshazte del viejo hombre, quita la vieja vestimenta, y ahora extiéndelo a un cambio de carácter. Estos verbos, despojarse y ponerse, realmente significan simplemente un cambio de vestimenta. Pero Él lo extiende al significado de un cambio de carácter. Cambio mi carácter cambiando mis conversaciones internas. ¿Cuánto tiempo llevará? No debería tomar mucho tiempo si soy consistente. No debería tomar mucho tiempo si lo hiciera durante todo un día. Alguien dijo que si lo hicieras durante 3 minutos, cambiarías todo tu mundo. Bueno, tal vez lo harías. Yo diría que si lo hicieras durante un día, volviéndote completamente consciente de lo que estás diciendo internamente, y cambiándolo para que se ajuste al deseo cumplido durante un día, no conozco ningún poder en este mundo que pudiera desarraigar ese árbol y evitar que dé exactamente lo que quieres. No podrías realmente. Así que esta es la conversación interna, el habla interna. La Biblia intenta decirnos que pongamos en práctica. Mi palabra no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Cada palabra, ¿qué es lo que quiero? Bueno, para ti, puedo tomarte en mi mente y oír palabras buenas para ti, como si tú me las estuvieras diciendo a mí. Escucho esto como si viniera de afuera, cuando en realidad estoy susurrando todo desde dentro de mí mismo. Si lo hago y creo en la realidad de ello, debe producir en mí una cierta emoción. Porque si un pensamiento es solo un pensamiento y no produce algún elemento motor, no funciona. Ahora, ¿qué sería un elemento motor? Una risa, una lágrima serían elementos motores. Debe volverse emocional, como Pedro al final. Y Pedro lloró. La historia que escuchó, la creyó, pero no llegó del todo al punto de emoción. Al final, Pedro lloró. Se volvió emocional dentro de él. Así que, si pudiera sentarme en silencio y escuchar cuidadosamente, como si escuchara exactamente lo que quiero oír, y esto produjera en mí una sonrisa, eso sería un elemento motor. Una idea que es solo una idea no produce nada ni hace nada. Es efectiva solo si produce en mí, el que está escuchando, un elemento motor. Así que te sientas y no puedes detenerlo. Sientes que te sale una risa interior. Sientes una sonrisa que se dibuja en tu rostro porque te gusta lo que estás oyendo y eso produce ese elemento motor, y entonces está hecho. Nosotros somos los que escucharon la historia y la aceptaron, pero no la pusieron en práctica. Por lo tanto, se nos dice, pruébate a ti mismo. No crees que Jesucristo está en ti, a menos que no pases la prueba. Confío en que descubrirás que no hemos fallado en la prueba. Estas son sus palabras al final. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, se nos llama a examinarnos y ver si estamos superando la prueba. Estas son sus palabras al final del capítulo o del libro. Así que me siento en silencio y me pongo a prueba. Pienso en un amigo, en alguien, y luego escucho como si estuvieran presentes físicamente, y me contaran las noticias más emocionantes del mundo, hasta que produzcan en mí la emoción de alegría. Cuando siento que puedo reír y regocijarme con ellos, y tener la visión más maravillosa de ellos, y cierta empatía en este regocijo con ellos, entonces está hecho. Realmente no tengo que hacer nada más. Si esto es verdad, y te digo que es verdad, entonces llamo a todos aquí esta noche a que lo prueben. Y permíteme decirte, amigo mío quien nunca había hablado en público antes, lo hizo, y en un mes, desafió a salir y contarle al vasto mundo sobre la realidad de su propia maravillosa imaginación humana. Cuando el hombre le preguntó qué título le daría a su discurso, él respondió habla interior. Ese fue el título que dio a su charla, cuando habló ante esta reunión de 64 personas. Habla interior. Luego, la persona que lo invitó al club, al que aún no ha asistido,
solicitó algo similar porque eso realmente los entusiasmaría. No sé qué solicitaron en el club noruego, pero eso ya está detrás de él. Ya lo hizo. Pero no puedes ir más allá de simplemente Cristo. No puedes salir de Cristo, porque Cristo es tu propia maravillosa imaginación humana. Eso es todo lo que Cristo es. Él se hizo nosotros para que nosotros podamos hacernos Dios. Está inmerso en nosotros. Así que cuando te despiertas por la mañana y comienzas a imaginar, eso es Dios en acción. Y así, llevas a cabo cualquier conversación, buena, mala o indiferente. Escucha las palabras en Romanos 15:9. Es una cita del Salmo 69, pero no la citan con exactitud. En la Nueva Traducción, se usa la palabra reproche. Los reproches de los que te reprocharon cayeron sobre mí. El Salmo 69:9 da el mismo sentido, pero utilizan la palabra insulto. Los insultos de los que te insultaron cayeron sobre mí. Es lo mismo. Así que, si me reprochas, no puede caer sobre otra persona. El que me reprocha está ejerciendo a Cristo, y cuando me reprocha, cae sobre Cristo. No puede caer sobre otro, porque solo hay Cristo en el mundo. Así que tu propia maravillosa imaginación humana en ejercicio, sea buena, mala o indiferente, es Cristo en acción. Por lo tanto, si no piensas bien de mí, aquellos que me reprochan están reprochando a Cristo. ¿Te sientes incómodo? No estoy avergonzado, porque sé esta noche, más que nunca antes, cuán verdadera es esa afirmación. Así que, antes de despertar, mucho antes de que me levantara de entre los muertos para encontrarme resucitado, antes de encontrarme nacido desde arriba, mucho antes de eso, yo era el mismo ser que después despertó. Cuando desperté, no era otro ser diferente del que estaba dormido. Cuando nací desde arriba, no era otro ser diferente del que no había nacido desde arriba. Cuando ascendí como la serpiente en el desierto, no era otro ser diferente del que aún no había ascendido. Cuando la paloma descendió y me envolvió en afecto, no era otro ser diferente del que aún no había sido envuelto en afecto. Así que estas palabras son verdaderas en ese capítulo 15 de Romanos. Los reproches de los que te reprocharon cayeron sobre mí. Así lo lleva, como en el capítulo 53 de Isaías. Audiencias enormes, vastas audiencias en la radio, donde no podrías contar el número exacto. 26 estados sintonizados en la televisión, donde tal vez la mitad de 1 millón de personas se conectan un domingo por la tarde. Y después de todos estos años, desde 1938 hasta ahora, todavía me encuentro en necesidad de una vigilancia constante. Así que, yo, un profesional enseñando a otros qué hacer, me encuentro en necesidad, cada momento, de observar lo que digo internamente para regresar a la visión cumplida. Entonces, no te condenes a ti mismo. Simplemente no dediques ni un segundo a justificar el fracaso. Vuelve de inmediato a lo que deseas y no te detengas en lo que no quieres. Hazlo y, al final, se convertirá en un hábito. Pero, después de todos estos años, aún no es un hábito tan arraigado en mi propia vida que no necesite estar constantemente atento. Así que todos están observando y deberían estar atentos, pero la belleza de esto es que, si yo, quien puede confesar el fracaso en mi vigilancia, aún puedo ser destacado. Ser resucitado de entre los muertos y contar entre los elegidos, ser nacido de nuevo desde lo alto, descubrir que David es mi hijo y todas las demás cosas maravillosas. Que infinitamente misericordioso es Dios. Él no busca ese grado absoluto de perfección, o nadie lo alcanzaría. De hecho, estoy convencido de que la aptitud es la consecuencia de la gracia, y no la condición de la gracia. Cuando me dio a sí mismo, me preparó no porque lo mereciera en absoluto. Así que, en realidad, la aptitud para el reino es simplemente la consecuencia de su gracia y no la condición de su gracia. Ahora, entremos en el silencio. Gracias, amigos míos, por compartir este tiempo conmigo. Si te agradó lo que te conté hoy, por favor recuerda dejar tu comentario y suscribirte a este maravilloso espacio. Imagina por un momento que tienes el poder de reinventar tu vida. No nos referimos a modificar tu rutina diaria, tu alimentación o incluso tus hábitos. Hablamos de cambiar la esencia misma de tu realidad. Tus relaciones, tu carrera y tu bienestar.
Esta transformación no comienza desde el exterior, sino desde el lugar más íntimo y poderoso que posees. Tu percepción interna de ti mismo. En un mundo donde constantemente nos llegan mensajes sobre quiénes deberíamos ser, qué deberíamos desear y cómo deberíamos actuar, emerge una voz que nos recuerda el inmenso poder que reside en el simple acto de cambiar nuestra percepción interna de nosotros mismos. Esta perspectiva plantea una revolución personal que no se basa en luchas externas o cambios superficiales, sino en la reinvención de nuestra percepción de nosotros mismos. ¿Qué tal si te dijera que la realidad que experimentas cada día, con sus limitaciones y desafíos, está condicionada no tanto por las circunstancias externas, sino por cómo te percibes a ti mismo? La premisa es audaz. Tú eres el arquitecto de tu destino y el lienzo de tu vida. Espera que lo pintes con los colores de tus más profundos deseos y aspiraciones. Para aquellos que no estuvieron presentes el domingo pasado, permítanme resumir rápidamente el pensamiento expresado aquí por Naval Godard en 1953. Se afirmaba que el mundo era una manifestación de la conciencia, y que el entorno, las circunstancias y las condiciones de vida de un individuo eran simplemente la representación externa del estado particular de conciencia en el que ese individuo residía. Por lo tanto, el individuo veía lo que era en virtud del estado de conciencia desde el cual observaba el mundo. Cualquier intento de cambiar el mundo exterior antes de modificar la estructura interna de su mente sería en vano. Todo ocurre por orden. Aquellos que nos ayudan o nos obstaculizan, conscientes o no, son los servidores de esa ley que constantemente moldea las circunstancias externas en armonía con nuestra naturaleza interior. El domingo pasado, se les pidió que distinguieran entre la identidad individual y el estado que ocupa. La identidad individual se refiere al Hijo de Dios, es decir, ¿hablo de ti o a ti, o estoy hablando de mí mismo? Me refiero realmente a nuestra imaginación, eso que es permanente se fusiona con el estado y cree ser el estado con el que se fusiona. Sin embargo, en cada momento del tiempo, somos libres de elegir el estado con el que nos identificamos. Y eso nos lleva al tema de hoy. Cambiar el sentimiento del yo. Espero no obtener la misma reacción que se menciona en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde se nos dice que cuando esto fue dado al mundo, todos lo abandonaron, dejando solo un puñado atrás. Porque cuando les dijo que no había nadie a quien cambiar sino a uno mismo, dijeron que esta es una enseñanza dura. Es difícil aceptar esta verdad, porque como él dijo, nadie viene a mí si yo no lo llamo. Esta afirmación resonó tan profundamente que cuando la repitió 3 veces, muchos lo dejaron y ya no caminaron con él. Dirigiéndose a los pocos que quedaban, les preguntó, ¿quieren irse también vosotros? Ellos respondieron, ¿a dónde iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. En resumen, es más fácil cuando puedo culpar a otro por mi desgracia. Pero ahora que se me dice que nadie viene a mí si yo no lo llamo, que yo soy el único responsable de mis fortunas y desgracias, se trata de una verdad difícil de aceptar. ¿Quién puede escucharla? ¿Quién puede entenderla? ¿Y quién la creerá? Entonces él dijo, y ahora me santifico a mí mismo para que ellos también se santifiquen a través de la verdad. Porque si esta es la verdad, entonces no hay nadie a quien cambiar, nadie a quien sanar, nadie a quien purificar, sino a uno mismo. Y así comenzamos con el yo. La mayoría de nosotros somos completamente inconscientes del yo que realmente valoramos. Nunca hemos examinado a fondo ese yo, por lo que no lo conocemos. El yo no tiene una apariencia física definida, pero se moldea a sí mismo en una estructura a través de todo lo que consiente y todo en lo que cree. Pocos de nosotros realmente sabemos qué creemos. No tenemos ni idea de las innumerables supersticiones y prejuicios que dan forma a este yo interno e informe, que luego se proyecta como el entorno del individuo, como las condiciones de vida. Reflexionen sobre esto detenidamente cuando regresen a casa.
Nadie viene a mí sin que yo lo llame. Tú no me has elegido, yo te he elegido. Nadie puede quitarme la vida, yo mismo la pongo. No hay poder que pueda quitarme nada de lo que forma parte del arreglo interior de mi mente. Todo lo que me diste, lo he guardado, y nada se pierde excepto el hijo de perdición o la creencia en Dios, y porque nada puede perderse sino la creencia en la pérdida. No aceptaré la pérdida de nada de lo que me has dado que sea bueno. Por lo tanto, me santifico para que sean santificados a través de la verdad. ¿Cómo podemos cambiar el yo? En primer lugar, debemos descubrirlo, y lo hacemos mediante una observación crítica de nosotros mismos. Esto te revelará un yo que te impactará profundamente. Te sentirás totalmente, no diría asustado, sino avergonzado de admitir que alguna vez has conocido a una criatura tan baja. Si incluso Dios mismo se presentara en esta forma despreciable, lo negarías 1000 veces antes de que cantara un solo gallo. No podrías creer que este yo es el que has llevado contigo, protegido, excusado y justificado. Entonces, comienzas a cambiar este yo después de hacer el descubrimiento a través de una observación crítica. Porque la aceptación del yo es la esencia del problema moral del mundo y el epítome de una verdadera perspectiva de la vida. Porque es la única causa de todo lo que observas. Tu descripción del mundo es una confesión del yo que no conoces. Cuando describes a otro, describes a la sociedad, describes cualquier cosa, tu descripción de lo que observas revela a quien conoce esta ley, el ser que realmente eres. Así que primero debes aceptarte a ti mismo. Cuando ese ser es aceptado, entonces puedes empezar a cambiar. Es mucho más fácil tomar las virtudes del Evangelio y aplicarlas como palabra de vida. Amar al enemigo, bendecir a los que nos maldicen y dar de comer al hambriento. Pero cuando el hombre descubre que el ser que hay que alimentar, el ser que hay que vestir, el ser que hay que abrigar, el mayor enemigo de todos es ese yo, entonces se avergüenza. Se avergüenza completamente de que ese sea el ser. Pues era más fácil compartir con otro algo que poseo, un abrigo de más y dárselo a otro. Pero cuando conozco la verdad, no es eso. Empiezo con el ser habiendo descubierto, y empiezo con el cambio de ese ser ahora. Permíteme compartirte una historia. Hace unos años, en esta misma ciudad, estaba dando una serie de conferencias cerca de un lago, aunque sinceramente no recuerdo el nombre del lago exacto, algo parecido a Parkview Manor. El lugar donde di mi discurso era un auditorio, y antes de la reunión, un caballero se acercó buscando audiencia. Cruzamos la calle hasta llegar a un pequeño parque, donde me confesó que tenía un problema que consideraba insoluble. Le dije que no existen problemas insolubles, pero él insistió. Tú no conoces mi problema. No se trata de mi estado de salud, te lo aseguro. Mostró su piel y me dijo. Mira la piel que llevo. Yo le pregunté qué tenía de malo, a mí me parecía preciosa. Él respondió. Mira el pigmento de mi piel. Por un accidente de nacimiento, ahora estoy siendo discriminado. Las oportunidades para progresar en este mundo se me niegan solo por este accidente de nacimiento, por haber nacido con un color de piel diferente. Oportunidades para avanzar en todos los campos, vecindarios donde me gustaría vivir y formar una familia, lugares donde me encantaría abrir un negocio, no puedo instalarme en esas zonas. Así que le compartí mi experiencia personal. Cuando llegué a este país, no enfrenté ese problema específico, pero sí me encontré siendo un extranjero en medio de todos los estadounidenses. Aunque no fue fácil, él me interrumpió diciendo: ese no es mi problema, Neville. Otros han venido aquí hablando con acento pero no tienen mi piel, y yo nací americano. Entonces, le narré una experiencia propia en Nueva York. Si me pidieran que nombrara a un hombre al que consideraría mi maestro, mencionaría a Abdullah. Estudié con ese señor durante 5 años. Tenía el mismo color de piel,
el mismo pigmento que este señor del que hablamos. Nunca permitió que nadie se refiriera a él como un hombre de color. Estaba muy orgulloso de ser negro y no deseaba ninguna modificación de lo que Dios le había hecho. Entonces se volvió hacia mí y me preguntó: ¿has visto alguna vez un cuadro de la Esfinge? Respondí afirmativamente y él continuó explicando. Representa los 4 cuartos fijos del universo: el león, el águila, el toro y el hombre. Y aquí está el hombre, que es la cabeza, la corona de esa criatura llamada Esfinge, que aún desafía el conocimiento del hombre para descifrarla. Estaba coronada con una cabeza humana, y si miras cuidadosamente la cabeza, Neville, verás que quien la modeló debe haber sido un negro. Tenía facciones de negro. Y si eso aún desafía la capacidad del hombre para desentrañar, estoy muy orgulloso de ser negro. He visto a científicos, médicos, abogados, banqueros, de todas las clases sociales. Buscar una audiencia con el anciano Abdullah era considerado un honor por todos los que acudían. Sentían privilegio al ser admitidos en su casa y recibir una entrevista. Si alguna vez era invitado a salir, y siempre lo era el invitado de honor. Él me dijo: Neville, primero debes comenzar contigo mismo. Encuéntrate a ti mismo. Nunca te avergüences del ser que eres. Descúbrelo y comienza el cambio de ese ser. Le expliqué a este caballero exactamente lo que Abdullah me había enseñado. Que no había ninguna causa exterior, sino que era una disposición de su propia mente. Si era discriminado, no era por el pigmento de su piel. Aunque me mostró carteles tan grandes como todos los exteriores que le negaban el acceso a ciertas zonas, la señal estaba ahí solo porque en las mentes de algunos hombres se formaban tales patrones y atraían hacia sí lo que ahora condenarían. Que no hay poder exterior a la mente del hombre para hacer algo al hombre, y él, por el arreglo de su propia mente al consentir estas restricciones desde su nacimiento y ser condicionado lentamente a través de su juventud, despertando a la edad adulta creyéndose establecido, tendría que ser establecido. Pero nadie viene a mí sin que yo lo llame. Entonces, alguien viene a condenar o a alabar, no pueden venir a menos que sean llamados. No es un hombre llamado Neville, sino ese ser secreto que no se llama Neville, el ser secreto que es la suma total de todas mis creencias, todas las cosas que consiento que forman un patrón de estructura. Ese ser secreto atrae hacia sí cosas en armonía consigo mismo. Bueno, ese hombre se fue y luchó consigo mismo. No podía creer todo lo que le dije esa noche, pero el domingo pasado por la mañana en el vestíbulo se acercó y renovamos la amistad. Él me llevó al lado para mostrarme el fruto de esta enseñanza. Me dijo: Neville, me llevó casi 3 años superar realmente esa idea fija de que, por accidente de nacimiento, sería un ciudadano secundario. Pero la superé. Ahora aquí está mi oficina en Wilshire Boulevard. Elegí este lugar no porque fuera el único que me ofrecieron. Me ofrecieron 4 lugares igualmente maravillosos. Elegí este porque tenía más facilidades telefónicas, pero los otros eran igual de buenos. Aquí está mi oficina. No podría juzgar mis ingresos por este despacho, por muy bonito que sea. Todo es hermoso en ella. Pero Neville, este año ganaré $250,000. Bueno, en Estados Unidos, sigue siendo una fabulosa suma de dinero. Sería asombroso en cualquier otra parte del mundo. Incluso en la fabulosa América, un hombre que gana $250,000 está realmente en lo más alto. Y ese era el hombre que hace unos años me dijo que todo el vasto mundo estaba en su contra por el accidente de su nacimiento. Ahora sabe que es en virtud del estado de conciencia con el que se identifica y la elección es suya. Volver a las restricciones de su infancia cuando se creía o continuar en la libertad que ha encontrado.
Así que tú y yo podemos ser cualquier cosa en este mundo que deseemos ser si definimos claramente nuestro objetivo en la vida y nos ocupamos constantemente de ese objetivo. Debe ser habitual el concepto noble que tenemos de nosotros mismos. No debe abandonarnos ni un solo momento y quitarnos cuando salgamos de esta iglesia. Nos sentimos libres aquí. Sentimos que tenemos algo en común, por eso estamos aquí. Pero, ¿vamos a mantener el noble concepto que ahora tenemos de nosotros mismos cuando crucemos la puerta y entremos en ese autobús, o vamos a volver a las restricciones que teníamos antes de venir aquí? La elección es nuestra. Y la lección más difícil de aprender es que no hay nadie en este mundo que pueda ser atraído a tu mundo a menos que tú, y solo tú, lo llames. Así que no hagas lo que ellos hicieron hace miles de años, porque ese es el principio de la separación de la gran verdad. Nos dicen que se apartaron de ella para no volver a caminar con ella, y a los pocos que se quedaron tampoco les gustó. Pero, ¿a dónde irían si esta es la palabra de la verdad eterna? No es que sea verdad solo para estos tiempos, pero si esta es la ley del ser y en todas las dimensiones de mi ser se mantiene, si esto es eternamente verdad, entonces déjame aprender la lección ahora, aunque luche conmigo mismo como él lo hizo durante 3 años. Por lo tanto, el cambio del yo es algo selectivo porque los estados no numerados son estados infinitos, pero el yo no es el estado. El yo cree ser el estado cuando entra y se fusiona con él. Así que se encontró en un estado y, sin la capacidad de discriminación en su juventud, se fusionó con el estado y creyó que estas restricciones eran verdaderas. Le llevó 3 años desenredar el yo de estas ideas fijas con las que había vivido durante tantos años. Ahora, para ti, puede tomar solo un momento o también puede llevar tus 3 años. No puedo decirte cuánto tiempo te llevará, pero te diré una cosa. Se puede medir por el sentimiento de naturalidad. Puedes cultivar un sentimiento hasta que sea natural, y en el momento en que el sentimiento se vuelva natural, comenzará a dar frutos dentro de tu mundo. Así que compartí esta historia en una pequeña reunión aquí en la ciudad y aunque no muchos hicieron preguntas al respecto, 3 personas cuestionaron. Pero él debe haber tenido dinero antes. Seguro que conocía a la gente adecuada. De alguna manera debe haber tenido algo de sustancia para empezar, ¿verdad? Porque ¿cómo puedes salir a prestar $100 millones y llamar a eso un hecho real de que tienes eso para prestar? Y decirme que no tenías a alguien que lo tuviera, o que tú mismo no lo tenías. No pregunté al Señor sobre los hechos individuales del caso. Entré en la oficina, lo vi, no miré sus libros. Él me ofreció voluntariamente esta información y me dio la cifra de $250,000 neto para el año. No he comprobado ni verificado en modo alguno la declaración. La creo implícitamente, pero no voy a estar de acuerdo con aquellos que creen que a menos que tengas ciertas cosas para empezar, no puedes aplicar esta ley. Puedes comenzar ahora desde cero y elegir el ser que quieres ser. No vas a cambiar el pigmento de tu piel, pero descubrirás que tu acento, el pigmento de tu piel o tu supuesto origen racias no serán un obstáculo. Porque si alguna vez un hombre se ve obstaculizado, solo puede ser el estado de conciencia en el que permanece lo que le obstaculiza. El hombre es liberado o constreñido por razón del estado de conciencia en el que persiste. Si persiste en él, bueno, entonces diré que persiste en él, pero le advierto que a nadie le importa, y eso es un golpe terrible. Cuando un hombre descubre que a nadie, excepto a sí mismo, realmente le importa, así que nos encontramos llorando con nosotros mismos, con la esperanza de conseguir que otros lloren con nosotros. Y qué terrible golpe cuando llega el día en que descubrimos que en realidad nunca le importó a nadie. Nos escucharán un momento mientras pasaban por allí, pero en realidad no les importamos. Cuando hacemos ese descubrimiento, nos sacudimos y nos apropiamos con valentía del don que nuestro Padre nos dio antes de que existiera el mundo. Permíteme mostrarte el don. Seguramente has leído el Padre Nuestro, posiblemente a diario,
pero lo has leído como una oración de una traducción que no revela el sentido del evangelista. La verdadera traducción la encontrarás en la obra de Farrar Fenton, donde en el original está escrito en el modo imperativo pasivo, que es como una orden permanente, una cosa que hay que hacer absoluta y continuamente. De modo que ahora puedes considerar tu universo como una vasta maquinaria entretejida en la que suceden todas las cosas. No hay nada que hacer. Todas las cosas están sucediendo. Así que está escrito de esta manera. Tu voluntad debe hacerse, tu reino debe ser restaurado. Es la única manera en que se podría expresar si se expresara en el modo imperativo pasivo, pero del latín del que se hizo nuestra traducción no existe el primer aoristo del modo imperativo pasivo. Así que lo tenemos en la forma en que lo tenemos, pero no revela la intención de los misterios. Si ves que todas las cosas son ahora, no te conviertes, simplemente seleccionas el estado que quieres ocupar. Al ocuparlo, parece que te conviertes, pero ya es un hecho. Cada aspecto de ese estado, en su más mínimo detalle, está elaborado y teniendo lugar. Al ocupar el estado, pareces pasar por la acción de desplegar ese estado, pero el estado está completamente terminado y teniendo lugar. Así que ahora puedes elegir el ser que quieres ser, y al elegir un ser distinto al que estás expresando ahora, comienzas el cambio del sentimiento del yo. Ahora, ¿cómo sabré que he cambiado el sentimiento del yo? Comenzando primero con una observación acrítica de mis reacciones ante la vida, y luego notando mis reacciones cuando creo estar identificado con mi elección. Si parto de la base de que soy el hombre que quiero ser, permítanme observar mis reacciones. Si son como eran, no me he identificado con mi elección, pues mis reacciones son automáticas. Por lo tanto, si yo cambiara, automáticamente cambiarían mis reacciones ante la vida. Así que el cambio del sentimiento del yo resulta en un cambio de reacción, cuyo cambio de reacción es un cambio de entorno y de comportamiento. Pero déjame advertirte ahora. Una pequeña alteración del estado de ánimo no es una transformación, no es un verdadero cambio de conciencia. Porque al cambiar mi estado de ánimo por el momento, puede ser rápida y rápidamente, diría yo, reemplazado por otro estado de ánimo en sentido inverso. Cuando digo que cambié, como ese señor cambió su humor básico, su estado de conciencia, significa que, habiendo asumido que soy lo que el momento negó, lo que mi razón negó, que permanezco en ese estado el tiempo suficiente para que ese estado sea estable, para que todas mis energías fluyan desde ese estado. Ya no pienso en ese estado, estoy pensando desde ese estado. De modo que cuando un estado se vuelve tan estable como para expulsar definitivamente a todos sus rivales, entonces ese estado de conciencia central y habitual desde el que pienso define mi carácter, y es realmente una verdadera transformación o cambio de conciencia. Cuando alcance ese estado de estabilidad, observa cómo mi mundo se moldea entonces en armonía con este cambio interior, y los hombres vendrán a mi mundo. La gente vendrá a ayudar, y ellos pensarán que están iniciando el impulso de ayudar, pero solo están desempeñando su papel. Deben hacer lo que hacen porque yo he hecho lo que hice. Habiendo pasado de un estado al otro, he alterado mi relación con el mundo que me rodea, y ese cambio de relación obliga a un cambio de comportamiento con respecto a mi mundo. Así que tienen que actuar de manera diferente hacia mí. Por lo tanto, al cambiar el yo, se empieza con el deseo, que desarrollaremos y elaboraremos mañana por la noche. Pues se empieza por el deseo. El deseo es el resorte de la acción, porque tienes que querer ser distinto de lo que eres. Fracasamos porque no nos enamoramos lo suficiente de una idea. No estamos, diría yo, lo suficientemente conmovidos como para querer ser otros de lo que somos. Si consiguiera que te enamoraras por completo de algún estado hasta el punto de que atormentara la mente, casi podría profetizar que en un futuro no muy lejano, exteriorizarás ese estado dentro de tu mundo. La razón por la que fracasamos es que no tenemos el hambre suficiente para cambiar, porque o no conocemos la ley,
o no tenemos el impulso o el hambre para realmente provocar el cambio. Porque el cambio del sentimiento del yo resulta en el cambio de la reacción, cuyo cambio de reacción resulta en un cambio de mundo. Si te gusta tu mundo y eres complaciente con él, no has comenzado el camino de los misterios. Porque la primera bienaventuranza apela a quien no es complaciente. Bienaventurados los pobres de espíritu. Debes ser pobre de espíritu, no complaciente, no satisfecho. El hombre que piensa que por razón de nacimiento la religión que heredó al nacer le basta, que no está insatisfecho, no está, diría yo, conmovido. Ese ser es complaciente y, por lo tanto, no es pobre de espíritu, es muy rico de espíritu. El suyo no es el reino de Dios. Porque si pudiera conmoverte, hacerte insatisfecho de ti mismo, entonces reconocerías ese yo y te pondrías a cambiarlo. Porque el único campo de actividad para el hombre es dentro de sí mismo y sobre sí mismo, no se trabaja sobre el otro. El día que cambies tu yo, ese día cambiarás tu mundo. Ahora veo que mi tiempo se acaba rápidamente, y por eso, en el minuto que me queda aquí, permítanme que no les inste. Porque si vienen a la reunión de mañana por la noche sin mucha hambre, no se beneficiarán. Pero espero que muchos de ustedes estén allí. Incluso si os animáis hasta el punto de intentar, diría yo, refutar lo que os he dicho, aceptaría ese reto. Porque en el intento de refutarlo, sé que si fuerais sinceros en vuestro intento, lo demostraría. Así que espero que muchos de vosotros vengáis y disfrutéis de esta fiesta con nosotros. Estamos aquí en la ciudad en el Ebel durante 15 noches, de lunes a viernes, como les dijo el señor Smith durante 3 semanas consecutivas. Si no pueden asistir a todas, y espero que muchos de ustedes lo hagan, elijan los títulos que más les atraigan mañana por la noche. Para mí, es fundamental la importancia de definir un objetivo en este mundo, tener una meta. Porque sin un objetivo, no tienes rumbo, y se os advirtió en el libro, o yo diría en la epístola de Santiago, que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos, que tal hombre no crea que recibirá algo del Señor, porque es como una ola que es impulsada y sacudida por el viento. Ese hombre nunca alcanza su meta. Así que debes tener un objetivo, y mañana por la noche te mostraremos la importancia de definir el deseo. Existen ciertas escuelas que te enseñan a suprimir el deseo, mientras que nosotros te enseñamos a intensificarlo y te mostramos la razón de tal enseñanza. Te explicamos lo que la Biblia enseña sobre el deseo y ahora pasaremos a la ayuda que muchos de vosotros habéis pedido hoy. Aquellos que no estuvieron aquí el domingo, permítanme recordarles que se trata de una técnica muy sencilla, como os expliqué el domingo. Cada vez que mentas en favor de otro, estás mediando Dios al hombre. Así que nos sentamos en silencio y simplemente nos convertimos en imitadores de nuestro Padre. Él llamó al mundo a la existencia siendo lo que Él llamaría. Así que nos sentamos y escuchamos como si oyéramos a alguien que nos felicita por haber encontrado lo que buscamos. Así que vamos al final del asunto y escuchamos como si oyéramos y miramos como si viéramos. Tratamos de sentirnos justo en la situación de nuestra oración contestada, y allí esperamos en el silencio solo unos 2 minutos. Entonces, bajarán las luces para ayudaros. Y permítanme recordarles que si quieren aclararse la garganta, por favor háganlo. Si quieren cambiar de posición en la silla, háganlo. Siéntanse como si estuvieran solos en casa. Porque si no lo hacen e intentan no molestar al vecino, no podrán ejercitar su imaginación en nombre de nadie. Así que ahora tomaré la silla y simplemente escucha con atención como si escucharas. Te haré esta promesa. El día que estés muy tranquilo de mente y realmente te vuelvas atento, escucharás como si viniera de fuera lo que en realidad está susurrando desde tu interior. Recuerda esta hermosa oración, y si te sientes identificado, repítela cuantas veces creas necesarias en comentarios. Mi imaginación es el poder más divino que poseo.
lo uso sabiamente para crear la vida que deseo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esperamos que hayas encontrado inspiración y sabiduría en nuestras palabras. Recuerda que el poder de la transformación yace dentro de ti. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte para más videos como este y dejar tu like si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo video.